la intimidad de la fe y la conexión con la espiritualidad como seres humanos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alexa Palacio y bienvenidos a Transmuta Podcast. Este ya por fin es el episodio número 8 y estoy súper nerviosa porque esto ya lo cuento como segunda temporada. Como ven, el formato ha mejorado y para mí es un poco más complicado y me da muchos nervios hablar en cámara, y también con un público detrás. Entonces, ¿por qué elegí hablar de la fe y la espiritualidad? Y más que nada de la intimidad de la fe. Ya saben que alrededor de mis episodios he identificado problemas y oportunidades para hablarles de cosas que están relacionadas directamente con la espiritualidad y Grupo Estelar. Quería hablar de la fe porque siento que en nuestro sistema y en la sociedad se ha normalizado interferir en algo tan íntimo como puede ser nuestra conexión con Dios. Pero no necesariamente con el Dios cristiano, el Dios católico, sino la intimidad de ejercer un proceso de presencia con algo mucho más allá de nuestra certeza humana. Entonces hay muchos puntos que desglosar y más que nada si está directamente relacionado con el episodio de espiritualidad como pilar para nuestra vida y para el equilibrio y óptimo desarrollo de nuestra vida. Entonces, sí, en este episodio les voy a contar mis experiencias alrededor de la fe, qué es la fuerza espiritual, en qué ámbitos de nuestra vida se ejerce fuerza espiritual, de mi experiencia de dónde nació, qué efectos tuvo en mi vida, etcétera. Entonces, empecemos. Bueno, ¿cómo yo he experimentado la conexión divina y qué es fe? Fe se podría catalogar como fuerza espiritual. Yo siento que alrededor de todos los estudios y experiencias que he tenido con las personas y más que nada en metodologías de canalización espiritual, ha sido indispensable entender que la fe tiene demasiadas ramificaciones para ejercerse. Y más que nada, si en este sistema se crean nuevos sistemas de fe, como pueden ser las religiones. Las religiones se podrían definir y catalogar en muchísimos tipos y nacen de querer facilitar el ejercimiento de la fe en los seres humanos. Y más que nada la conexión con Dios o la conexión con una entidad divina o como yo podría generalizar, la energía divina es muy importante en los seres humanos porque aporta a tu sistema emocional y regulación de este y a tu salud mental. Y no solo tiene una gran importancia en la espiritualidad como en nuestra vida, sino también en nuestra estabilidad emocional. Entonces, la fe podría definirse como la certeza de algo mucho más allá. Como les expliqué en el episodio de espiritualidad como pilar de nuestra vida, es súper importante creer en algo mucho más expansivo que nuestro razonamiento humano. Y no solo en ejercer espiritualidad en los demás, en ejercer amor, sino en absolutamente todos los campos de nuestra vida. Yo soy estudiante de negocios y para mí es importante hablarles de la gran magnitud que tiene la economía en nuestra sociedad, cómo se mueve y qué tanto podemos aportar a esta. Entonces la fe es indispensable para ejercer este tipo de ramificaciones de vida. La fe nos acompaña en un montón de ejercicios de nuestra vida y como seres humanos tenemos que tener las herramientas correctas para afrontarla. Y creo que una de las más antiguas es la fe. Y en las religiones y en la historia que se ejerce a lo largo de nuestra humanidad se evidencia esto. También en ejercicios de deidades como Jesucristo, como el Dios cristiano, como el Dios católico o como los diferentes dioses que se presentan a lo largo de nuestra historia. La fe es indispensable para afrontar procesos tan importantes como puede ser la muerte, el duelo, el amor o el ejercimiento de la economía. ¿Por qué? Porque la fe nos genera esperanza y la esperanza nos genera certeza y la certeza nos genera seguridad para afrontar absolutamente todos los procesos que tenemos como seres humanos. Y eso nos recuerda constantemente que tenemos un libre albedrío y tomar las decisiones más asertivas posibles. Por eso es importante para la salud mental porque ejerce todo tipo de emociones, sentimientos y estados emocionales. En mi experiencia con la conexión divina, yo he concluido que la ramificación que tú ejerzas en un sistema de creencias espirituales define qué tipo de persona y qué estilo de vida vas a ejercer. ¿Por qué? Porque ese sistema de creencias te ayuda a entender qué debes hacer, qué no debes hacer, con qué sentido vas a hacer las cosas y qué sentido tienes algo tan importante como es culminar tu vida en la muerte. ¿Qué esperas de la muerte? ¿Qué esperas lograr antes de la muerte? ¿Y qué esperas no lograr antes de la muerte? Entonces, para mí eso es súper importante
porque constantemente estás decidiendo con esas herramientas de fe, esas herramientas de conexión divina, qué quieres para tu vida, cómo vas a reaccionar ante algo, y por eso para mí es tan importante aclararte que es algo muy íntimo. Y entonces empezando a ahondar un poco en por qué es algo tan íntimo es porque se ha generalizado mucho y se ha perdido la fe. En mi experiencia lo he experimentado y valga la redundancia, ha sido muy complejo, pero muy enriquecedor tener la experiencia de Dios en mi vida. Y más que nada por cómo yo lo viví. Nació de mí, nació desde el amor y nació de una experiencia completísima dentro de, por ejemplo, macrodosis. Después de una sesión de psilocibina de macrodosis, fue inexplicable esa sensación de yo sentir a Dios conmigo, yo siento Dios, Dios parte de mí y Dios conmigo. Entonces, hay como un eje completo de presencia divina y conexión con esta que se queda impregnado en ti y esa experiencia nunca se va. Cada vez que yo tengo la oportunidad de experimentar medicinas ancestrales, me remunera mi pensamiento hacia eso, ¿sí? Con amor, con mucha más fe y con mucha más presencia de Dios en mi vida. Y siento que no solo esas experiencias se pueden lograr en medicinas porque es algo completamente personal y es una ramificación simple de la conexión con Dios o tu conexión con la espiritualidad y el ejercer de esta en tu vida. Lo puedes hacer también con meditaciones, lo puedes hacer también con dolor, lo puedes hacer con procesos como ya te he mencionado, el journaling, o con un canalizador, o con una religión, un sistema de creencias que te faciliten muchas cosas, ¿sí? Porque no todo el sistema de creencias es algo negativo porque específicamente fue creado para el acompañamiento espiritual de una persona, porque es indispensable en la vida de un ser humano. Y eso se sabe desde el inicio de la historia. Entonces, tienes que tener muy en cuenta que las medicinas ancestrales no son la única manera de tú encontrar a Dios solo porque yo he tenido la experiencia con eso. Para mí fue un momento mucho más complicado, pero no te voy a decir que fue la primera vez en la que yo vi fe. Que la sentí, tal vez sí, pero que la vi, no. Por ejemplo, mis papás, no hay persona más creyente que mis papás. Mis papás, mi papá católico, mi mamá testiga de Jehová son las personas más arraigadas a la fe que yo he conocido y ejercen un sistema de creencias complejo, pero un sistema de creencias que los hacen sentir plenos y completos porque van acorde al sentido que ellos decidieron para su vida. Por eso, yo tal vez, o personas que están viendo, o personas que escuchan este podcast, no se sienten identificados con el sistema de creencias que adopta su familia y tal vez se desconectan de la fe. Y ahí va la primera solución, y es que no tienes que identificarte con un sistema de creencias ajeno, y por eso te digo que la fe es algo muy íntimo. No es algo que tú muestras, y lo dice en la Biblia, no ores en frente de los demás, ora en soledad. Y siento que eso es súper importante, porque creo que la intimidad no solo abarca que sea en soledad, sino que sea real, que seas honesto no solo a ti, sino a Dios y que le rindas cuentas no solo a ti, sino a Dios. Siempre hay un acompañamiento mucho más informado, mucho más sabio, mucho más lleno de amor y mucho más compasivo. Eso es lo importante de una conexión espiritual. Y eso no solo se ve en sistemas de creencias como el energético, el esotérico, etcétera, sino en todos. Todos rigen absolutamente todos sus comportamientos a un principal fin, un principal eje de ejercer amor en consecuencia de lo que esas personas creen. Entonces, este tipo de situaciones pueden ejercer todo tipo de conflictos internos entre una persona, como por ejemplo puede ser el mío. Elegir entre un sistema de creencias puede ser un conflicto superficial muy difícil de afrontar, más si eres un adolescente, un niño o también un adulto que tiene cierto tipo de sentido hacia su vida. Cuando yo experimenté a Dios, lo experimenté desde tocar fondo. Y yo siento que esa es la clave de por qué todas las personas dicen que existe la noche oscura del alma, que ahí entras en conexión con la luz, etcétera, porque es que si no hay, o sea, si todo es oscuridad, tienes que ver la luz si quieres empezar a sobrevivir en un camino espiritual o en un camino de encontrarte. Cuando yo empecé a aplicar meditaciones, yo siempre supe que había algo más, pero superficialmente como estaba siguiendo los estípulos humanos de no creo en nada, no creo en Dios, soy agnóstica, quise mentirme, pero yo creo que lo natural fue empezar a buscar soluciones desde,
ya dejar de lado las soluciones que me ofrecían los seres humanos normalmente. Y creo que fue la decisión correcta. Ahí nacieron muchísimas cosas, muchísima empatía, muchísima humildad y más que nada muchísima empatía espiritual. Porque yo no entendía los sacrificios que hacían mis papás por entender que la espiritualidad era algo más importante que todo. Y cuando tú no vives y experimentas la espiritualidad desde tu ser, desde la sensación, desde la plenitud, y desde estar lleno sin tener nada material, yo creo que nunca vas a llegar a empatizar con eso. Y así lo vivo desde, por ejemplo, la idea que yo tenía de hacer un podcast sobre la experiencia. Tú nunca vas a experimentar y a guardar un recuerdo en tu sistema, en tus codificaciones, si tú no vives la experiencia completa. Para mí fue inolvidable y fue completamente enriquecedor vivir la experiencia completa de macrodosis, de psilocibina o de un retiro o de la presencia de Dios en comparación a la experiencia que habían tenido mis papás. Eso no tiene comparación. Entonces, yo creo que el amor, la fe que nace del amor, de la divinidad y la conexión que tú creas con la divinidad y la información que tú canalizas, genera empatía espiritual, genera humildad, genera falta de juzgar al otro por lo que siente, por lo que hace y por las acciones que toma. Por ejemplo, en mi caso, en la primera sesión de macrodosis yo sané a mamá y mi mamá es súper creyente, testiga de Jehová, entonces tiene un sistema muy estricto, como su personalidad. Entonces yo creo, y hablándolo con una amiga que estaba comentándole del podcast, yo creo que el ejercer la espiritualidad, el ejercicio de la espiritualidad está directamente relacionado con lo que tú decides ejercer en tu vida porque conforma una base de tu sistema de creencias. Y como ya te había mencionado, cómo tú ejerces el amor, cómo ejerces el amor a los demás, cómo ejerces la fe en los demás, qué esperas de ejercer tu camino y tus metas a nivel general. Entonces, para mí fue algo completamente enriquecedor el soltar el control de querer entender a mi mamá y simplemente que nazca la empatía de que yo sentí esto y yo haría lo mismo porque yo hice lo mismo, yo sacrifiqué muchísimas cosas por mi fe. Yo recuerdo que era muy curioso porque mi mamá estaba totalmente de acuerdo, hoy me llevo súper bien con ella y creo que lo entiende también desde el mismo punto de empatía. Y es que ella me botó todas mis cosas, todos mis cuarzos. Yo el primer tarot que tuve hace 4 años lo hice con mis manos. Y yo lo imprimí y lo hice en cartón paja, me acuerdo, y lo amaba. Y yo leía a escondidas tarot y practicaba y le leía a profesores y le leía a mamás de amigas y amigas. Y yo creo que esa experiencia yo no la sacrifico ni la cambio por nada, porque el elegirme a mí y el decir por encima de todo está mi fe y en lo que yo creo, porque también es lo que yo soy, fue un amor como demasiado real y desinteresado. Y yo creo que ahí fue el momento en el que mi mamá y todas las personas como que aceptaron que no era solo un capricho o no era solo una moda, porque en 2020 estaba muy de moda esto de las piedras y de lo espiritual y de esoterismo, sino como algo muy parte de mí. Y hoy en día es lo que conforma mi vida y mis proyectos. Entonces, por eso es algo tan íntimo, porque nadie sabía qué tanto me había ayudado en mi salud mental, nadie sabía que tanto me había aportado a mí como persona, porque fue acumulando en cómo yo miraba la vida, cómo yo miraba el amor, cómo yo miraba el amor a mis padres y cómo yo miraba a Dios y qué aportaba Dios a mí. Y también siento que la fe y la espiritualidad se va desarrollando mucho. Mientras tú vas experimentando conexiones etéreas, experiencias etéreas también, em, retiros espirituales, filosofías de vida, vas construyendo tu propia fe. Por eso sistematizarlo y generalizarlo es un poco ambiguo y siento que muy limitante. Como persona, tú construyes tu propia fe porque, como te digo, la espiritualidad es el eje central de absolutamente todo lo que tú ejerces. Y tú ejerces espiritualidad con la humildad que tú tienes con las personas que trabajan contigo, con las personas que estudian contigo y con las personas que conviven contigo constantemente. De eso nace la espiritualidad, de cómo tratas a los demás, porque eres un canal de Dios. Yo siempre digo que una de las cosas, y podría ser estoicismo y lo que tú quieras, también está posiblemente arraigado con esto, es que yo soy un canal de Dios y que yo constantemente le estoy dando amor a las personas y lo que yo di fue suficiente y no me arrepiento. Y justo recuerdo una conversación con una amiga que me dice que su papá le dijo que las personas somos como un banco
y que constantemente estamos invirtiendo nuestra energía. Y yo le dije, sí, eso es cierto. Tú inviertes energía en una persona, pero recuérdate como un banco infinito. La energía la puedes seguir creando y las personas la pueden ir transmutando en amor hacia otra persona y subsecuentemente puede volver a ti. Entonces, siempre para mí es importante decirte que eres un canal en el que constantemente estás experimentando y aportando a la energía de divinidad. Entonces, la espiritualidad para mí es un tema tan complejo, como yo les dije en el episodio anterior, que me encantan las experiencias que yo he vivido. Y como les digo, que la espiritualidad hace parte de las culturas, de un sistema de creencias, y el sistema de creencias subsecuentemente hace parte de una comunidad o inicialmente hace parte de una comunidad. Yo siento que las experiencias que he tenido con entidades espirituales de cualquier índole nacen de lo que la comunidad le aporta o una comunidad necesita. Por ejemplo, energéticamente y metafísicamente, la representación de los ángeles en cualquier cultura puede llegar a ser la misma. Son 7 con diferentes creencias y necesidades para el ser humano. Por ejemplo, Rafael, Chamuel, Miguel, protección, sanación y amor, necesidades básicas de un ser humano. Y también en la cultura hindú y en este tema de los dioses existe también diferentes interpretaciones divinas de lo que son los ángeles, por ejemplo. Y los ángeles tienen una muy bonita conexión conmigo y entender que estos también tienen otros nombres posiblemente para otras civilizaciones o para otras razas en otros planetas, no lo sé. eh, y que existen en cualquier tipo de representación es súper importante. También he tenido experiencias con dioses, como por ejemplo Afrodita, y ha sido muy curioso porque a lo largo que he experimentado la canalización lo he ejercido mucho más fácil y hace parte constante de mi vida. Entonces recibir mensajes para mí es súper normal. Y también recuerdo que empecé a trabajar con ella o quería empezar a trabajar con ella y sus mensajes eran demasiado claros. Y era como tener conversaciones y lidiar con personalidades. Cada arcángel tiene una personalidad, cada deidad. Jesucristo, por ejemplo, tiene una personalidad muy, muy chévere. Entonces, lidiar, meditar, canalizar información de ellos, pedir consejos es parte del día a día. Por eso para mí es importante hacerles entender que estas personas o estas entidades o este canal de información te ayuda siempre en algo para lo que tú estás destinado a hacer como ser humano. Porque siempre debemos entender que en la espiritualidad vivir esta experiencia desde la plenitud y la presencia es importantísimo. En mi interpretación es vivir esta experiencia lo más completa posible con el disfrute más increíble de la vida, pero aportar algo a la fuente de información general que todos estamos conectados. Entonces, si todos estamos conectados, es decir, que todos podemos ser canalizadores. Entonces, el ejercer la fe, yo siento que está representado en la historia, como ya les había dicho, en todo. Como por ejemplo, puede ser que Jesucristo iba al desierto y ayunaba, y eso es un proceso espiritual complejo, y eso lo hacía conectar. El ayuno te ayuda a conectar, esa es una herramienta súper importante, pero un ayuno con sentido. Entonces yo creo que la herramienta más importante de todas es ejercerle un sentido a todo. Comer con sentido te genera presencia, vivir con sentido te genera presencia, grandeza y expansión, amar con sentido. ¿Por qué vas a amar? Pero amar desinteresadamente a una persona, servir con sentido, el que no sirve para, ¿cómo es? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es súper importante porque te genera desinterés y el desinterés te genera plena necesidad natural de compartir con alguien, porque compartir es una necesidad primaria que genera alegría. Entonces yo creo que la alegría genera mucha presencia, mucho agradecimiento y eso genera una cadena de sentimientos y estados emocionales de plenitud y grandeza. Entonces, absolutamente todos estos procesos que nosotros vivimos a lo largo del día demuestran que la espiritualidad no necesita suficiente esfuerzo, sino la mentalidad correcta y el ejercicio de un sistema de creencias correcto en el que tú sepas que el conocimiento que tú adquieres va y se identifica con lo que tú quieres en tu vida. Por eso para mí siempre es importante decirte que saber lo que quieres te genera un rumbo correcto y tener una meta establecida con un sistema de creencias espiritual y mental y físico bastante bien estipulado a lo largo de tu vida te genera un camino de disfrute. Y para mí es importante y siento que es importante aclarar.
que un camino de disfrute es lo más importante al momento de tú concluir una meta, porque tu meta y tu satisfacción de la meta te puede generar dopamina instantánea o te puede generar dopamina de calidad que te puede durar 3 días y lo demás, pero lo que importa es el agradecimiento de esa meta y el agradecimiento forma parte de lo que te deja esa meta. Sí, entonces por eso es importante vivir con un sistema de creencias estipulado y bastante íntimo, que esté presente en absolutamente todas las decisiones que tú tomas en tu vida, no solo cuando tú vas a la iglesia o no solo cuando tú compartes con la abuelita que va a la iglesia y que quieres quedar con ella o con la tía que va a la iglesia, ¿cierto? Es súper importante en absolutamente todos los aspectos que tú ejerzas en tu vida. Entonces, para mí por eso este episodio es tan especial y a nivel general me gustaría ahondar mucho más en diferentes cursos o talleres que voy a hacer con los diferentes proyectos de Grupo Estelar, pero la presencia y un sistema espiritual y un canal espiritual abierto como puede ser por demasiadas cosas que ya te había mencionado, medicinas, journaling, oración, iglesia, eh, muchísimas cosas como tarot, por ejemplo, que fue el primero que yo ejercí y que dio pie a que se me abrieran muchas oportunidades para yo seguir experimentando conexiones etéreas con Dios, con Jesús, con los ángeles. Me ha permitido mm, tener y darle pie a otras filosofías mucho más humanas que indirecta o directamente me hacen lograr mi expansión espiritual, ¿sí? Y mi expansión como ser humano porque está directamente relacionado. Mi misión acá es servir y servir de la mejor manera, con la mejor calidad de vida que yo puedo ofrecer a los demás. Entonces, transicionar experiencias como el dolor, y como yo siempre digo, el dolor con un sentido provoca experiencia y una experiencia canaliza o erradica un error puede ser mucho más fácil con las herramientas correctas. Porque como seres humanos y la necesidad que ya te había explicado de acompañamiento no solo es un acompañamiento físico, sino un acompañamiento espiritual que se puede definir en Dios, como es mi caso. Entonces, concluyendo con este episodio, vamos a hacer una lectura gracias, Yeisa. Yeisa es mi directora de experiencia, ¿sabían? Y les va, gracias a ella les leí el tarot. Entonces, con este tarot angelical, bueno, oráculo angelical, porque el tarot tiene otra estructura, a mí me encanta mucho porque me ayudaron a elegirlo los ángeles. Y era curioso porque, como les digo, yo siempre los tengo presentes en absolutamente toda mi vida y yo no los yo directamente no los relacionaría con la intuición porque la intuición es muy parte mía de mi yo superior, pero ellos tienen como su carácter muy bien que yo logro identificar, muy bien estipulado. Entonces, este oráculo me gusta mucho porque me ha dado mensajes muy lindos, siento que es muy suave, pero a la vez tiene la firmeza de los mensajes de los ángeles. Yo siento que me responde Chamuel, porque Chamuel es muy de sabiduría. Entonces, vamos a hablar de un tema de que a ellos les gusta hablar y concluimos este bello podcast con un mensajito. Ok. Ay, bendiciones, qué lindo. Bueno, la carta de la bendición, ¿sí se ve? Sí, sí se ve. Y la tercera y última, la del perdón. Bueno, salen estas tres cartas que son súper lindas. Y yo creo que me dan un mensaje muy claro. Y también siento que al ejercer el tarot evolutivo, lo más importante es qué mensajes das y qué herramientas brindas al dar un mensaje, ¿cierto? Porque para mí es indispensable en este proyecto ejercer una espiritualidad consciente y la conciencia es acompañada del conocimiento. Entonces, ¿a qué se refiere con esta lectura? Principalmente que las bendiciones vienen que al entender que somos adultos, otra vez, esto es un regaño para la gente. Ok. Entonces, esta lectura se refiere más que nada a que las bendiciones están directamente asociadas a cómo interpretamos la vida. Cuando somos niños, interpretamos la vida mucho más empáticamente, mucho más idealizada y poco relacionada al sistema de creencias que debe tener un ser humano adulto para afrontar una sociedad compleja, una sociedad llena de retos. Cuando no entendemos que somos adultos y que el victimismo se deja de lado y que el victimismo atrae carencia y que la carencia atrae falta de expansión, avance y evolución,
No podemos darle paso a nuestras bendiciones y estamos viviendo desde carencia, como mismo les menciono en uno de los videos de Grupo Estelar y el sistema de creencias y la influencia sobre este. Entonces, empezar a perdonar nuestros procesos de infancia pueden llegarnos a lograr entender que esto tiene un sentido de aprender a afrontar las cosas y que nos brindaron herramientas desde muy pequeños para afrontar procesos mucho más difíciles en nuestro futuro. Y esto va directamente asociado con que las demás experiencias que viven nuestros padres también tienen experiencias negativas desde nuestra existencia o también tienen experiencias positivas de nuestra existencia y lo que necesitan ellos saber para afrontar el mundo también que ellos viven afuera. Cuando le encontramos un sentido a las cosas, esas cosas encuentran un proceso de fe en nuestra vida y grandeza y expansión en nuestras metas. Entonces sí, ese sería el podcast del día de hoy. Gracias por escuchar. Recuerden que tengo el proyecto Grupo Estelar y también This is Community, donde hacemos talleres de expansión y propósito. Si tienen cualquier duda sobre mis servicios, me pueden contactar al DM, con muchísimo gusto los voy a atender. Qué nervios este primer episodio, oigan. Pero salió súper bien. Yo espero y aspiro. Igual, cada momento les voy a traer cosas mucho más profesionales, mucho más llenas de información, invitados súper especiales. Entonces, gracias. Genial.